Mateo capítulo 22, no es el evangelio de Mateo, es el evangelista Mateo, porque evangelio solo hay uno. Evangelio es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando usted oiga el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, no, ese es un error, no es el evangelio de ellos. Lo que predicamos es el evangelio de Jesucristo. Por eso digo, el evangelista Mateo capítulo 22 versículo 42 dice, ¿lo tienen? A ver, leámoslo todos los que tienen Biblia ahí. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra. Ahora pedimos que esta palabra refuerce nuestra fe y nos haga comprender esas verdades tuyas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. La pregunta es, ¿qué pensáis del Cristo? De ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, de ese Cristo que se levantó al tercer día de la tumba, de ese Cristo que le salvó a usted, que le perdonó sus pecados, que le hizo una nueva criatura, de ese Cristo que mostró su amor. ¿Qué piensa usted de ese Cristo? Hay personas que dicen que eso de que Cristo vino del cielo, eso de que Cristo es Dios, eso de que Cristo perdona nuestros pecados, es una idea de los evangélicos. Y como es una idea de los evangélicos, se puede rechazar sin ninguna consecuencia, porque al fin y al cabo solo es una idea de los evangélicos. Así que, ¿qué más da? ¿Qué consecuencias puede traer rechazar a Cristo? Ninguna, porque según ellos solo es una idea de los evangélicos. La pregunta es, como nos decían en la escuela, ¿verdad o falso? ¿Qué piensa usted? ¿Tienen razón? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué tan cierto es ese pensamiento? Bueno, veamos algunos ejemplos. Yo quiero que a la luz de la Biblia usted se dé cuenta quién es realmente ese Cristo. Y vamos a oír la opinión de personas que ni fueron seguidores de Jesús, que ni creyeron en Cristo, rechazaron su mensaje, que nunca quisieron saber de Él, obviamente nunca quisieron hacer lo que Él dijo. Personas no cristianas, personas no evangélicas, personas que no creyeron en Él. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Veamos el primer grupo de personas. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 46, hay un grupo de personas que se llaman los alguaciles. Los alguaciles era la autoridad policíaca de aquel tiempo, que estaban al servicio de algunos grupos religiosos también. En la época de Jesús, esos alguaciles eran la autoridad, eran la policía. Entonces, los fariseos, que era el grupo religioso, sintieron que el mensaje de Jesús era un peligro para sus intereses religiosos, para sus intereses de su grupo. Jesús era un peligro. Así que había que detener a ese predicador con un mensaje nuevo. Había que detener a ese hombre que se decía que era Dios, que era el enviado de Dios, porque ese mensaje estaba dejando al descubierto la falsedad, el engaño, la mentira de los grupos religiosos de la época de Jesús. Entonces hay que detenerlo, y para eso los fariseos utilizan a los alguaciles. Los fariseos envían
a sus matones a capturar a Jesús para que ya no siga predicando su mensaje. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando ellos le oyeron hablar, oyeron la autoridad con que hablaba, vieron el poder que salía en cada palabra que mencionaba, y también se dieron cuenta de la sabiduría de sus palabras. Aquellos alguaciles quedaron perplejos, quedaron paralizados, quedaron sorprendidos. Ellos que nunca creyeron en Cristo, ellos que nunca fueron seguidores de Jesús, ellos que no veían a Cristo como un Dios o como Dios, quedaron doblegados, imposibilitados físicamente de poderlo capturar como habían sido enviados. Ante la autoridad, ante el poder, ante la sabiduría de sus palabras, quedaron totalmente paralizados. Apenas pudieron recuperar fuerzas para regresar a sus jefes y decirles: jamás en toda nuestra historia, jamás en todo el tiempo que tenemos de estar oyendo predicadores, jamás hemos oído a un humano que hable con la autoridad, con el poder, con la sabiduría como habla este hombre. Jamás. Lo que ellos no sabían en ese momento es que ese hombre no es otro orador, ese hombre no es otro predicador, ese hombre no es otro profeta, ese hombre no es otro hombre, ese hombre es Dios, es Dios. Y por eso ellos quedan sorprendidos. No hay otra conclusión. La sabiduría, el poder, la autoridad de sus palabras son impactantes. Tocan, quebrantan, doblegan el corazón más duro. Esas palabras, la forma en que habla, esa sabiduría quebranta cualquier razonamiento. Cualquier filósofo se queda mudo ante esa autoridad, ese poder, esa sabiduría de las palabras de Jesús. Y ellos, que nunca fueron los seguidores de Jesús, lo testificaron. Es un hombre que tiene autoridad en sus palabras. Es un hombre que tiene poder en sus palabras. Es un hombre que tiene sabiduría en sus palabras. Quebranta corazones sus palabras. Por eso es que muchos, los que estamos aquí, cuando oímos el mensaje de Dios, tuvimos que rendirnos delante de Él. Tuvimos que decirle, dijo el apóstol Pablo, caído en el suelo, porque el apóstol Pablo cayó ante el poder y la autoridad de aquel Jesús, y al final dijo: ¿qué quieres que yo haga? Porque el corazón más duro ante la palabra de Cristo se quebranta, se doblega. Y es lo que no sucedió a todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Amén. Un segundo testigo que me llama la atención es aquel que ustedes todos conocen. Se llama Judas. Sí, el Judas que aunque anduvo con Jesús, nunca fue de Jesús. Aunque anduvo en el grupo de seguidores de Jesús, realmente nunca fue un genuino seguidor de Jesús. Siempre fue un intruso, como dice Judas en su libro, el hermano de Jesús. Ese se disfrazó, ese se metió, siempre fue un intruso. Estaba entre ellos, pero nunca fue de los de ellos. Eso se llaman intrusos. Ese Judas, que era un intruso, para él lo más importante era tener dinero que tener a Cristo. Para él lo más importante era tener
las cosas que él consideró importantes en este mundo. Judas renunció a la vida para someterse a la muerte. Judas le puso precio de mercancía barata a Jesús. Judas, el traidor, antes de entregarse a la muerte, dijo, Mateo capítulo 27, versículo 4. Antes de entregarse a la muerte, dijo estas palabras. Un intruso, Mateo 27, 4, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. El intruso, el farsante, el falso, antes de entregarse a la muerte dijo, yo he entregado sangre inocente, yo he pecado. Lamentablemente, su reconocimiento de pecador llegó muy tarde para él. Llegó muy tarde para él, aunque dijo una gran verdad. Aquel con el que él compartió muchas cosas y vio tantas cosas, él dijo, él es inocente. Judas el traidor, Judas el que nunca fue un genuino seguidor de Jesús, testificó diciendo, Jesús es inocente de pecado. Amén. Yo he pecado entregando sangre inocente. Judas confesó que él no era inocente, pero confesó que Jesús era inocente. Eso dijo un farsante. Dentro de todo el evento del juicio de Cristo hay un hombre que aparece ahí. Se llama el centurión. El centurión. ¿Qué piensa de Jesús el centurión? El centurión era el jefe de 100 soldados, de 100 policías. De ahí viene la palabra centuria. Entonces el centurión, ese centurión que estuvo desde los inicios de la captura del Señor Jesús, a ese centurión que descargó su furia, su ira, su odio sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese centurión que consintió que sus súbditos golpearan su rostro, abofetearan su rostro, le escupieran en su rostro. Ese centurión que consintió que la ropa del Señor fuera despojada de sus ropas y rotas. Ese centurión que con saña satánica abofeteó su rostro hasta hacerlo sangrar. Ese centurión que con odio le puso los clavos en sus manos y le puso una corona de espinas en su frente para hacerlo derramar sangre. Ese centurión que se creía poderoso y valiente, pero cuando sintió que la tierra temblaba, vio que unos muertos salieron de sus tumbas y no eran fantasmas, porque fueron cuerpos que regresaron a sus familias, reconocidos por sus familias. Ese centurión, al ver aquellos fenómenos sobrenaturales, se llenó de miedo. Su valentía, que él que creía, quedó inservible. Se llenó de miedo y dijo estas palabras. Mateo capítulo 27, versículo 54. Un centurión que nunca quiso seguir a Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él
guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿qué dijeron? Verdaderamente este era Hijo de Dios. Eso de que Cristo es un Salvador, eso de que Cristo es Dios, ¿es idea de los evangélicos? El centurión dijo que nunca fue un seguidor de Jesús, dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Los alguaciles dijeron, nunca hemos visto un hombre con tanta autoridad, poder y sabiduría en sus palabras. Y quiero referirme a otra persona, una familia, los esposos Pilato y su señora. Pilato y su señora, la familia más pudiente de aquella época, la familia más influyente, la familia envidiada por todos, que era como la Corte Suprema de Justicia en aquel juicio. Durante todo el proceso de aquel supuesto juicio, después de un minucioso análisis, después de unas experiencias personales que la señora de Pilato tiene allá en su recámara, en su sueño, la esposa de Pilato no pudo más que decirle a su esposo, Mateo capítulo 27, versículo 19. Y estando él, Pilato, sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo. Eso dijo una mujer impía. Eso dijo una mujer que nunca fue seguidora de Jesús. Eso dijo una mujer que solo por sus experiencias personales y la actitud de Jesús en aquel juicio, dijo, este hombre es justo. Y el consejo sabio de ella para su esposo es, no te involucres, no participes, no te metas. Este hombre es justo. Este hombre es justo. La pregunta es, ¿qué vio? ¿Qué vio la mujer de Pilato para llegar a esa conclusión? Ella nunca fue una seguidora de Jesús. ¿Qué vio allá en su sueño? ¿Qué oyó allá en su recámara mientras dormía? ¿Acaso vio algo que los demás, por sus conceptos religiosos, no podían ver? ¿Acaso hubo algo ahí que a los demás les había sido oculto? Porque sus mismos conceptos religiosos no les permitían ver quién era Jesús. ¿Qué pensáis del Cristo? La mujer de Pilato, que nunca fue seguidora de Jesús, dijo, Él es un justo. Él es un justo. Ella misma cuenta que algo sobrenatural sucedió en ella. Ella misma cuenta sus experiencias personales, pero nunca fue una seguidora de Jesús. Y a Pilato, ¿qué le parece el Cristo? ¿Qué piensa de Cristo Pilato? Aquel Pilato que está juzgando la causa de Cristo. Aquel Pilato que dice la Biblia que tomó agua y se lava las manos porque él quiere liberarse. Él quiere librarse de cualquier culpa. Pero ¿a qué le tiene miedo Pilato? Si él no es un Dios, ¿a qué le tiene miedo? Si él es un profeta como cualquiera, ¿a qué le tiene miedo? ¿Por qué se lava las manos?
Si ese no es un Cristo, no es Dios, ¿a qué le tiene miedo? ¿Por qué se lava las manos? ¿Por qué quiere salir librado? Si Él no tiene autoridad ni tiene poder, ¿por qué se lava las manos? ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le teme? Aquel que tiene allí, que lo está juzgando, no es justiciero, es justo. El que él está juzgando no es justiciero. Entonces, ¿a qué le tiene miedo? Él es justo, no es justiciero. Mateo capítulo 27, versículo 24, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este, ¿qué? De este justo. De este justo. No es justiciero, es justo. Amén. Por su justicia estamos usted y yo aquí esta mañana. Si Él fuese justiciero, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Ya hubiéramos sido fulminados. Si Él fuese justiciero. Pero no es justiciero, es justo. Lo dijo la señora de Pilato y lo dijo Pilato mismo, que nunca fueron seguidores de Jesús. Pero ellos dan testimonio. Dice Isaías que por ser justo Él fue herido por nosotros, por nuestros pecados. Dice Isaías que fue molido por nuestros pecados, fue castigado para darnos paz con Dios. Por ser justo, dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Por ser justo, Él fue sometido a angustia, a aflicción. Por ser justo, dice Isaías que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, no se defendió. Porque si Él hubiera sido justiciero, en aquel mismo momento hubiera terminado con aquella multitud. Él pudo haberlo hecho. Pudo haber llamado ángeles, el ejército de los cielos, y que acabaran con aquella muchedumbre. Pero es que Él no es justiciero, Él es justo. Y en justicia Él nos ama. Por ser justo, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que nos dio vida cuando estábamos muertos. Eso hace un justo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los alguaciles que no eran seguidores de Jesús hablaron de la autoridad, del poder y de la sabiduría de ese hombre Jesús. Judas, el traidor, dijo que había él pecado y que había entregado sangre inocente. El centurión, que nunca fue un seguidor de Jesús, dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Y la familia de aquel tribunal, Pilato y su señora, dijeron que Jesús era el Cristo. La pregunta es: ¿qué piensa usted de Cristo? ¿Quién es Jesús para usted? Aquellos que creen que Jesús es una idea de los evangélicos dicen: le podemos rechazar porque al fin y al cabo es una idea de los evangélicos. Pero después de haber visto el testimonio de estas personas, ¿qué piensa usted del Cristo? ¿Realmente se le puede rechazar sin pagar consecuencias? ¿Solo es otro profeta como muchos pensaban? ¿Solo es otro personaje de la historia humana? Juan capítulo 3,
versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan que Jesús es la manifestación grandiosa, sublime del amor de Dios hacia nosotros. Dice Juan que Jesús es el único capaz de salvar de condenación eterna al grupo de personas más grandes, el mundo entero. Jesús es el único que por medio de un solo sacrificio es capaz de salvar a todo aquel que en él cree. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Dice Juan que Jesús no tiene límites para salvar a todo aquel que en él crea. Ni límites sociales, ni políticos, ni raciales, de ninguna naturaleza. El único requisito es: cree en el Señor Jesucristo. Dice Juan que Jesús es el único que posee y puede dar la posesión más grande para todo aquel que en él crea: vida eterna. Él es el único que posee y puede dar vida eterna a todo el que cree en él. ¿Qué piensa usted del Cristo? Quiero invitarles a que cierren sus ojos, por favor, y usted haga una reflexión. Hasta hoy, ¿quién ha sido Cristo para usted? ¿Cuál ha sido su opinión acerca de Cristo? ¿Qué piensa del Cristo? Esa es la pregunta que Jesús le hace hoy, esta mañana, a usted. ¿Qué piensa del Cristo? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Es para usted un Salvador? ¿Es para usted el Dios que vino del cielo a derramar su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida abundante, vida nueva? ¿Es Cristo para usted el único que puede perdonar pecados? El único que su sangre nos limpia de todo pecado. El único que nos puede presentar justos delante de Dios. ¿Es Cristo para usted el único y suficiente Salvador? Si eso es Cristo para usted, ¿por qué no toma esa decisión hoy, esta mañana, y le dice al Señor: Señor, sé que tú eres justo, sé que tú eres sin pecado, en tu justicia me has amado, en tu justicia me has guardado, y en tu justicia has entregado tu vida, tu sangre en la cruz del Calvario para que yo tenga vida? ¿Por qué no le dice esta mañana al Señor: Señor, te entrego mi vida? He tenido un concepto equivocado acerca de ti, pero aquellos que nunca fueron tus seguidores testificaron de lo que tú eres y haces. ¿Hay alguien esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo Jesús y le diga al Señor: Señor, yo quiero ser sujeto de esa justicia tuya, que en tu justicia viniste a morir en la cruz para perdonar mis pecados? Yo recibo ese sacrificio, creo en Cristo, sé que solo tú tienes esa posesión grandiosa de darme vida eterna, y la creo, lo recibo. ¿Hay alguien esta mañana que quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal?
Solo levanta su mano en indicación de que usted lo hace y vamos a orar por usted esta mañana. Queremos orar por su vida. ¿Qué piensa usted del Cristo? ¿Hay alguien esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo? Yo le invito. No es un compromiso con la iglesia, no es un compromiso con nosotros. Es una entrega al Señor Jesús. Padre, gracias te damos, porque un día tú nos alcanzaste, nos iluminaste, nos hiciste comprender quién es Cristo en realidad. Gracias porque en tu misericordia abrimos nuestro corazón, pusiste fe en nosotros, creímos en ti, y tu palabra dice que solo tú puedes dar vida eterna a todo aquel que cree en ti. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Gracias por los amigos, por las visitas que esta mañana hemos tenido. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloriosa la obra de Cristo en nuestra vida. Amén.